El punto ciego del magnate. Él nunca imaginó que al subir a un taxi en esa noche de lluvia, el destino lo estaría esperando allí, con una sonrisa pícara, listo para desmoronar su mundo cuidadosamente construido. Dentro del coche, el pasado lo aguardaba en el rostro de una mujer que nunca olvidó. Y en sus brazos, una niña con los ojos idénticos a los suyos. Quédense conmigo hasta el final, porque esta no es una historia más. Es la mejor que escucharán hoy. Empecemos. Recuerden darle al botón de me gusta, suscribirse a nuestro canal y comentar sus opiniones a lo largo de la historia. Su participación nos ayuda a traerles narrativas más poderosas. La sombra invisible de una hija. Arturo Soto apretó el volante de su lujoso Mercedes-Maybach S, esperando que el semáforo de la Gran Vía en Andievías en Madrid cambiara a verde. El tráfico de la ciudad de la Cresta, un barrio exclusivo, a esa hora era infernal, pero apenas lo notaba. Su mente estaba absorbida por los detalles de la fusión corporativa que acababa de cerrar. 200 millones de euros y 3 años de negociaciones culminaron ese día con su firma en un contrato que duplicaría el valor de Capital Soto. Debería sentirse eufórico. Sin embargo, mientras observaba a la gente cruzar la calle, parejas jóvenes de la mano, padres con sus hijos, ancianos disfrutando del sol de primavera, una familiar sensación de vacío se instaló en su pecho. A sus 42 años, Arturo lo tenía todo. Una fortuna entre las más importantes del país, propiedades en 3 continentes, un jet privado y una colección de coches que haría llorar a cualquier aficionado. Todo, excepto alguien con quien compartirlo. La luz cambió, y Arturo aceleró, dirigiéndose al campus de la Universidad del Sol. No tenía que asistir personalmente a ese evento benéfico. Su fundación donaba millones cada año a becas universitarias, pero su jefa de responsabilidad social había insistido en que su presencia daría mayor relevancia a la ceremonia de graduación de los primeros becados del programa. Es bueno para la imagen corporativa, le había dicho. Mientras conducía, su teléfono sonó con la melodía que había asignado a su asistente. Conectó el manos libres. Sí, Sara. Señor Soto, recordarle que después de la ceremonia tiene una cena con los inversores japoneses. El chofer le estará esperando para llevarle directo al restaurante. Cancelado, respondió sin dudar. Diles que surgió algo inesperado y que los veré a primera hora mañana en mi despacho. Un breve pero elocuente silencio precedió la respuesta de su asistente. Titichimo. Señor, estos inversores volaron exclusivamente desde Tokio para... Mañana, Sara, interrumpió con firmeza, pero sin hostilidad. Cerré la fusión con tecnologías Axon esta mañana. Me merezco una noche para mí. Otro silencio, esta vez de resignación. Como usted ordene, lo reprogramaré, concedió por fin. ¿Necesita algo más? No, gracias. Hasta mañana. Colgó y giró hacia la entrada del campus. Un guardia reconoció su vehículo de inmediato y lo dirigió a aparcar en la zona reservada para invitados especiales. El propio decano Morales lo esperaba junto a la entrada del Paraninfo, con una sonrisa que oscilaba entre la admiración y el interés puramente financiero. Señor Soto, qué honor tenerlo con nosotros, lo saludó el hombre, extendiéndole la mano. Su generosidad ha transformado la vida de cientos de estudiantes. Arturo correspondió al saludo con un apretón firme y una sonrisa practicada. El honor es mío, decano Morales. Estos jóvenes son el futuro de nuestra nación. Frases prefabricadas, el tipo de comentarios que a los periodistas les encantaba citar. Arturo las pronunciaba casi automáticamente mientras seguía al decano al interior del edificio. Un murmullo de expectación
recorrió el auditorio al verlo entrar. Reconoció las miradas, curiosidad, admiración, envidia, incluso el desdén de algunos académicos, que probablemente lo consideraban un simple hombre de negocios sin refinamiento intelectual. Si tan solo supieran que él había renunciado a un doctorado en economía para salvar el negocio familiar tras la muerte de su padre. Pero ese Arturo había sido enterrado hace mucho bajo capas de éxito corporativo y soledad autoimpuesta. El decano lo guió a la primera fila, donde se sentaría entre otros benefactores y autoridades académicas. La ceremonia comenzaría en breve. Arturo revisó ociosamente el programa que le habían entregado. Discursos, entrega de diplomas, más discursos. Calculó mentalmente cuánto tiempo tendría que permanecer allí antes de poder excusarse cortésmente. Mientras esperaba, su mirada vagó por el auditorio, observando a las familias que tomaban asiento. Rostros desbordantes de orgullo, algunos conteniendo lágrimas de emoción. Padres que probablemente habían sacrificado comodidades para que sus hijos llegaran hasta allí. Abuelos que quizás nunca habían pisado una universidad y ahora veían a sus nietos graduarse. Y entonces la vio. Fue como un golpe físico, una sacudida que lo dejó sin aliento por un instante. En la sección central, a unas 10 filas de distancia, una mujer de cabello oscuro y piel aceitunada tomaba asiento. Llevaba un elegante vestido rojo con pequeñas flores blancas, y su pelo caía en suaves ondas sobre sus hombros. No era posible, no podía ser ella. Clara Rivas. El nombre brilló en su mente como un relámpago, iluminando recuerdos que creía olvidados. Clara, la mujer que había trabajado como ama de llaves en la mansión Soto durante casi 3 años. Hasta su repentina renuncia, hacía 22 años. Arturo se irguió en su asiento, intentando confirmar si realmente era ella. La distancia y el ángulo hacían difícil estar completamente seguro, pero algo en su postura, en la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al sonreír, era inconfundiblemente clara. ¿Qué hace ella aquí?, se preguntó. Que él recordara, Clara no tenía familia en Madrid. Había venido de un pueblo en Andalucía, y tras su partida, habían circulado rumores entre el personal de que había regresado a su tierra. Y entonces, mientras Clara se giraba para hablar con alguien a su lado, Arturo vio a la joven que la acompañaba. Una estudiante con toga y birrete azul, con una banda dorada que indicaba que se graduaba con honores. Debía tener unos 22 años, con el cabello largo y lacio, y un perfil que... El corazón de Arturo se detuvo por un instante. Era como mirarse en un espejo que reflejaba el pasado. Esta joven tenía sus mismos ojos gris verdosos, su misma mandíbula definida, incluso algo en la curva de su sonrisa que él había visto cientos de veces en fotografías familiares. Era imposible. Y sin embargo, las fechas encajaban con aterradora precisión. Clara había dejado la mansión Soto abruptamente, sin despedirse. Solo unas semanas después de aquella noche. La noche en que él, recién regresado de Etumaamina, tras completar su MBA, había bebido demasiado celebrando el éxito de su primera gran adquisición corporativa. La noche que se había cruzado con Clara mientras ella terminaba de limpiar su estudio. La noche que había permanecido borrosa en su memoria, enterrada bajo una resaca y el ritmo frenético del día siguiente. ¿Se encuentra bien, señor Soto? La voz del decano lo trajo de vuelta al presente. Parece que ha visto un fantasma. Tal vez lo había hecho. El fantasma de una posibilidad que nunca había considerado. Perfectamente, respondió, con la voz ligeramente tensa. Solo recordaba un asunto pendiente. El decano asintió, malinterpretando su turbación como la típica impaciencia de un hombre de negocios.
Pero Arturo ya no prestaba atención. Su mirada había regresado a la joven de la toga azul, que ahora reía por algo que Clara le había susurrado al oído. El parecido era innegable. Cualquiera que conociera a los Soto lo vería. Los mismos rasgos que Arturo había heredado de su padre, y su padre de su abuelo. La marca genética de una familia orgullosa de su linaje. Una idea comenzó a formarse en su mente, terrible en sus implicaciones. ¿Podría esa joven ser? No. Tenía que haber otra explicación. Coincidencias genéticas, un parecido casual. Tenía que ser eso. Pero mientras la ceremonia comenzaba y el decano daba su discurso de bienvenida, Arturo no podía quitar los ojos de esa joven. Y con cada minuto que pasaba, cada gesto que observaba, la certeza crecía en su interior. Necesitaba saber. Necesitaba hablar con Clara. Preguntarle directamente. Enfrentar un pasado que quizás había regresado para alterar por completo su presente y su futuro. Pregunta para el público. ¿Cuál creen que es el mayor miedo que enfrenta Arturo en este momento? ¿Y por qué creen que Clara nunca le dijo la verdad? Compartan sus teorías en los comentarios. No se pierdan ni un instante de este viaje emocional. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal ahora. El aplauso lo sobresaltó. El decano había terminado su discurso y ahora presentaba a la representante de la clase, quien pronunciaría unas palabras en nombre de su promoción. Es un honor presentar a nuestra siguiente oradora, anunció el decano con evidente orgullo. Graduada con el máximo honor en Derecho Internacional, receptora de la beca Soto para la excelencia académica y recientemente aceptada en un prestigioso programa de posgrado en la Universidad de Cambridge. Señoras y señores, Lidia Rivas. Una nueva ronda de aplausos, esta vez más entusiasta, llenó el auditorio mientras la joven de la toga azul se levantaba de su asiento. Arturo observó cómo Clara la abrazaba brevemente antes de dejarla ir hacia el escenario, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Lidia Rivas, el apellido de soltera de Clara, no el suyo. Pero esos ojos, esa forma de caminar con determinación y la cabeza alta. Todo en ella gritaba Soto. Mientras la joven subía al podio y ajustaba el micrófono, Arturo sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo existía ella y esta joven que podía ser, que casi con certeza era, su hija. Lidia comenzó a hablar con una elocuencia y una confianza impresionantes. Su discurso sobre la responsabilidad de los privilegiados hacia los menos afortunados, sobre cómo la educación era el verdadero igualador social, resonó con una convicción que Arturo no había sentido en años. Escuchó cada palabra, cada inflexión de su voz, buscando ecos de sí mismo en ella. Y los encontró, en su estilo argumentativo, en cómo estructuraba lógicamente cada punto antes de pasar al siguiente, la forma en que levantaba ocasionalmente una ceja al enfatizar algo importante, gestos que él hacía inconscientemente durante sus presentaciones corporativas. No había duda, ya no podía negarlo. Tenía una hija que nunca conoció, que había crecido sin su presencia, sin su apellido, sin los privilegios que le habrían correspondido por derecho. Una hija que, irónicamente, había obtenido una beca que llevaba el nombre de su familia y que ahora se graduaba con honores. El destino, sin duda, tenía un retorcido sentido del humor. Cuando Lidia terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Arturo se encontró de pie con el resto de los asistentes, aplaudiendo mecánicamente, mientras su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Clara nunca le había dicho nada? ¿Había sido decisión propia? ¿O él, de alguna manera,
le había dejado claro que no quería saberlo. ¿Qué debía hacer ahora? Mientras Lidia regresaba a su asiento, recibiendo felicitaciones en el camino, Arturo tomó una decisión. Esperaría a que la ceremonia terminara y buscaría el momento adecuado para acercarse a Clara. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba ser cuidadoso. No podía simplemente irrumpir en la vida de esa joven y desbaratar su mundo entero con reclamos de paternidad. El resto de la ceremonia transcurrió para Arturo como si estuviera bajo el agua. Escuchaba voces amortiguadas, veía movimientos lentos, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde aquella noche? ¿22 años? Calculó mentalmente. Sí, eso tendría sentido. Lidia parecía tener 22 o 23, lo que significaba que Clara ya estaba embarazada cuando dejó su empleo. La revelación le causó una punzada de culpa. ¿Habría intentado Clara comunicarse con él? Recordó que, tras su marcha, apenas había prestado atención al asunto. Su ama de llaves le había informado de su renuncia. Él había firmado distraídamente la liquidación correspondiente, y el asunto se había olvidado en medio de adquisiciones corporativas y viajes internacionales. Ahora, sentado en la primera fila de aquel paraninfo, Arturo Soto se enfrentaba a las consecuencias de su indiferencia. El decano anunció que, tras la entrega de diplomas, habría una recepción en los jardines del campus. Perfecto. Esa sería su oportunidad para acercarse a Clara sin levantar demasiada atención. Cuando la ceremonia oficial concluyó, Arturo se excusó cortésmente de las conversaciones con académicos y autoridades que intentaban captar su atención. Con pasos decididos, pero cautelosos, se dirigió hacia los jardines, donde las familias ya comenzaban a reunirse en pequeños grupos, haciéndose fotografías y brindando con cava. Recorrió la multitud, buscando ese vestido rojo que inicialmente había llamado su atención. La encontró cerca de una fuente ornamental. Clara sostenía una copa, conversando animadamente con una mujer mayor que Arturo no reconoció. Lidia no estaba a la vista, probablemente rodeada de compañeros de promoción. Era ahora o nunca. Arturo respiró hondo y se acercó, consciente de que cada paso lo conducía a una confrontación que cambiaría su vida de formas impredecibles. Cuando estuvo a pocos metros, Clara giró la cabeza casualmente y lo vio. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron por la sorpresa, y Arturo pudo ver cómo su mano se tensaba alrededor de su copa. La mujer mayor a su lado notó el cambio y le preguntó algo que él no alcanzó a oír. Clara respondió sin quitarle los ojos a Arturo, y la mujer se disculpó, dejándolos solos. Finalmente estaban cara a cara. «Señor Soto», lo saludó ella con voz controlada pero tensa. «Qué sorpresa verlo por aquí». Su acento andaluz se había suavizado con los años, pero seguía presente, como música de fondo en sus palabras. Arturo observó los cambios en su rostro, las sutiles líneas alrededor de sus ojos, una elegancia y seguridad en sí misma que no poseía cuando trabajaba en su casa. «Clara», respondió él, sorprendido de lo natural que sonaba su nombre en sus labios, como si lo hubiera pronunciado ayer, y no hace casi 2 décadas. Ha pasado mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas sin respuesta. Tantas posibles recriminaciones. Arturo decidió ir directo al grano. Su hija dio un discurso impresionante. Los ojos de Clara se entrecerraron ligeramente, evaluándolo. «Gracias. Lidia siempre ha tenido un don para la palabra. Se graduó con honores, Derecho Internacional, y además consiguió una beca para Cambridge. Debe estar muy orgullosa». Clara asintió, sin bajar la guardia.
Lo estoy. Ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Arturo respiró hondo, preparándose para la pregunta crucial. Clara, tengo que preguntarle algo. Lidia. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El parecido es notable. La expresión de Clara se endureció. ¿Qué quiere Arturo? ¿Por qué se me acerca ahora, después de tantos años? La frialdad en su tono lo sorprendió. No era la reacción que esperaba. Había previsto miedo, quizás vergüenza, o incluso súplica, pero no esa firmeza casi desafiante. Yo no lo sabía, respondió él, con sinceridad. Hasta hoy, cuando las vi a las dos juntas, jamás se me ocurrió que yo pudiera tener una... No lo diga, lo interrumpió Clara con un susurro firme, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Aquí no. Es el día de la graduación de Lidia. No lo va a arruinar con esto. Arturo sintió una punzada de irritación por su tono imperativo, pero se contuvo. Ella tenía razón. Este no era el momento ni el lugar. Por supuesto, cedió. Lo siento. No era mi intención entrometerme en su celebración. Pero necesitamos hablar, Clara. En privado. Si Lidia es... No lo es, lo cortó ella. Arturo la miró, incrédulo. Clara, la he visto. Tiene mis ojos, mi perfil, la forma en que arquea la ceja al hacer un punto importante. No puede negarlo. Clara desvió la mirada por un instante, y ese gesto le dijo a Arturo todo lo que necesitaba saber. «Déjenos en paz», dijo por fin, bajando la voz. «Hemos estado bien sin usted durante 22 años. No necesitamos que aparezca ahora y nos complique la vida». «¿Entonces lo admite?», insistió Arturo. «¿Lidia es mi hija?». Clara lo miró con una mezcla de resignación y desafío. «¿Qué más da lo que yo diga? Usted ya ha decidido lo que quiere creer. Tengo derecho a saber la verdad». «¿Derecho?». Clara soltó una risa breve y amarga. «¿Qué sabe usted de derechos cuando se trata de Lidia? Usted no estuvo allí cuando nació prematura, y los médicos no sabían si sobreviviría. No estuvo en las noches sin dormir, en las enfermedades infantiles, en los primeros pasos, en las pesadillas. No ayudó a pagar las facturas cuando a duras penas llegábamos a fin de mes, ni estuvo en sus recitales de piano o en las reuniones del colegio. ¿Y ahora viene a hablar de derechos?». Cada palabra era como un golpe para Arturo. Imaginó fugazmente todas esas escenas que Clara describía. Una bebé frágil en una incubadora, una niña pequeña llorando en mitad de la noche, una adolescente tocando el piano, momentos que jamás podría reclamar. «Yo no sabía nada de esto, Clara», dijo en voz baja. «Si me lo hubieras dicho». «¿Qué habría hecho usted?», lo interrumpió ella. «¿Casarse con el ama de llaves? ¿O quizás ofrecerme dinero para desaparecer discretamente, preservando el honor Soto?». La acusación implícita le dolió, sobre todo porque no podía negar con certeza que tal vez habría reaccionado de esa manera en aquel entonces. El Arturo de 24 años, ambicioso y consciente de su imagen, podría haber considerado el embarazo de una empleada como un inconveniente a resolver, no como una vida que abrazar. «No lo sé», admitió con honestidad, «pero merecía la oportunidad de decidir. Merecía saber que tenía una hija». Clara pareció calmarse ligeramente ante su sinceridad. «Quizás», concedió, «pero no puede cambiar el pasado, Arturo. Lo hecho, hecho está. Lidia ha crecido sin padre y ha prosperado. Es brillante, compasiva y fuerte. No necesita que su mundo se derrumbe ahora». «No quiero desmoronar su mundo», protestó Arturo. «Solo quiero conocerla, saber quién es, quizás ayudarla en algo». Clara ofreció una sonrisa irónica. «¿Ayudarla?».
Ya lo ha hecho, sin saberlo. Su fundación le dio la beca que le permitió estudiar en la Universidad del Sol. Hay una cierta justicia poética en eso, ¿no cree? Arturo no había considerado esa ironía. Su dinero había financiado la educación de su propia hija sin que él lo supiera. El destino. Sin duda, tenía un sentido del humor peculiar. «Clara, por favor», insistió. «Dame una oportunidad. Podemos hacerlo con calma, en tus términos. No pretendo irrumpir en su vida y desbaratarlo todo. Solo quiero la oportunidad de compensar algo del tiempo perdido». Clara lo estudió en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. «Mi número», explicó. «Llámame en unos días, cuando la euforia de la graduación haya pasado. Hablaremos entonces». Arturo tomó la tarjeta, sintiendo que era una pequeña victoria. Al menos, no había rechazado de plano la posibilidad de un futuro diálogo. «Gracias», dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. «Te llamaré». En ese momento, vio a Lidia acercarse a ellos, rodeada de amigas que reían y conversaban animadamente. La joven, todavía con su toga azul pero sin el birrete, parecía resplandecer de felicidad. Arturo sintió un nudo en la garganta al verla de cerca, confirmando lo que ya sabía. Era innegablemente su hija. «Debo irme», dijo Clara apresuradamente. «Ni una palabra de esto a Lidia, ¿entendido? Hoy no. Prométemelo». «Lo prometo», le aseguró él. Clara asintió brevemente y se giró para saludar a su hija con un abrazo. Arturo se alejó discretamente, mezclándose entre la multitud antes de que Lidia pudiera notar su presencia. Mientras caminaba hacia la salida del campus, sintió una extraña mezcla de emociones. El dolor agudo de haber perdido 22 años de la vida de su hija. Rabia consigo mismo por no haber preguntado, por no haber sabido, por no haber estado allí. Pero también había esperanza. Una pequeña y frágil esperanza de que no fuera demasiado tarde para formar parte de la vida de Lidia de alguna manera. Su teléfono vibró. Era Sara, su asistente. «Señor Soto, los inversores japoneses han aceptado reprogramar la cena para mañana. ¿Envío el coche a recogerle?» Arturo miró hacia atrás una última vez. A lo lejos, pudo ver a Clara y a Lidia, riendo juntas, rodeadas de amigos y compañeros, celebrando el logro de la joven. Una escena perfecta que él no había ayudado a construir. «No, Sara», respondió. «Conduciré yo. Necesito pensar». Mientras caminaba hacia el Mercedes Maybach, Arturo Soto comprendió que, por primera vez en muchos años, tenía algo más importante que contratos multimillonarios o fusiones corporativas. Tenía una razón para replantearse toda su vida. Tenía una hija, y de alguna manera, tenía que encontrar el valor para afrontar esa verdad y sus consecuencias, fueran cuales fueran. Pregunta para el público. Dada la profunda toma de conciencia de Arturo y la cautelosa apertura de Clara, ¿qué desafíos anticipan en su camino para reconstruir la relación? ¿Y qué papel jugará Lidia en este proceso? Compartan sus opiniones abajo. No se pierdan los poderosos desenlaces. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido. Para mantener la extensión requerida por las instrucciones, la traducción continúa con la misma extensión y detalle. Teniendo la narrativa de la segunda y tercera parte del texto original. El café y la verdad pendiente. Las siguientes 2 semanas transcurrieron para Arturo Soto como una extraña mezcla de rutina corporativa y profunda introspección. Por las mañanas, dirigía reuniones al paso, firmaba contratos
y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Por las tardes, solo en su ático con vistas a Madrid, se encontraba contemplando viejas fotografías familiares, buscando en los rostros de sus ancestros los rasgos que había reconocido en Lidia. Más de una vez, sacó la tarjeta de Clara de su billetera, observando el número escrito con letra pulcra y decidida. Más de una vez, estuvo a punto de llamar, pero algo lo detenía. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Cómo podía condensar 22 años de ausencia en una conversación telefónica? 5 días después de la graduación, finalmente se decidió. Era un domingo por la tarde, un momento en el que asumió que Clara estaría en casa y no en su trabajo, fuera este cual fuese. Se dio cuenta de que no tenía idea de a qué se dedicaba ahora. Marcó el número, sintiendo un extraño nerviosismo que no experimentaba desde su adolescencia. 3 timbres después, escuchó su voz. ¿Diga? Clara, soy Arturo Soto. Un breve silencio al otro lado de la línea, apenas el tiempo suficiente para que ella procesara quién llamaba. Pensé que quizás no llamarías, respondió por fin. Te dije que lo haría, dijo él, notando una cierta rigidez en su propia voz. ¿Podemos vernos? ¿Para hablar? Otro silencio, más largo esta vez. Arturo esperó, sabiendo que forzar la situación solo empeoraría las cosas. Mañana, dijo Clara al cabo de un rato. Lidia tiene clases todo el día y yo tengo la tarde libre. Podemos vernos en el café El Jardín, cerca del Parque del Retiro, a las 4 en punto. El café El Jardín, repitió él, algo sorprendido por la elección de un lugar tan público. Es un sitio neutral, explicó ella, como si le leyera la mente. Y no está cerca de donde vivimos, así que hay menos posibilidades de toparnos con alguien que Lidia conozca. Arturo entendió entonces. Clara estaba siendo cautelosa, protegiendo a su hija de posibles rumores o encuentros accidentales. De acuerdo, aceptó. Estaré allí a las 4. Una cosa más, Arturo, añadió ella, en un tono que no admitía réplica. Ven solo. Sin duda, le sorprendió la petición. ¿Acaso Clara creía que traería abogados a su primera reunión? Por supuesto, respondió, algo ofendido. Esto es un asunto personal, no de negocios. Bien, dijo ella, y luego, tras una pausa. Adiós. La llamada terminó antes de que Arturo pudiera despedirse. Dejó el teléfono en la mesa de centro y caminó hacia la ventana de su ático. Madrid se extendía ante él, una ciudad que conocía íntimamente desde la distancia privilegiada de las alturas, pero en la que ahora existían 2 personas que alteraban por completo su percepción del mundo. En algún lugar, entre esas miles de luces que comenzaban a encenderse al atardecer, estaban Clara y Lidia, su hija. Aún luchaba por asimilar esa realidad. A las 3:30 de la tarde siguiente, Arturo ya estaba sentado en una mesa discreta en el café El Jardín. Había decidido llegar temprano para familiarizarse con el lugar y quizás calmar sus nervios. Era un local elegante, pero no ostentoso, con un aire retro que evocaba los antiguos cafés madrileños de mediados del siglo XX. Paredes de color crema, madera pulida, espejos con marcos de bronce y una barra de mármol que dominaba un lado. No llevaba uno de sus habituales trajes a medida. En su lugar, había optado por una vestimenta más informal, pantalón oscuro y un suéter de cachemira azul marino. Quería proyectar una imagen accesible, alejada del intimidante magnate de negocios que aparecía en las revistas económicas. A las 4 en punto, se abrió la puerta del café y entró Clara.
Llevaba un traje de pantalón gris perla y su cabello recogido en un moño bajo, dándole un aspecto profesional y sereno. Arturo se enderezó de inmediato y levantó la mano para que ella lo viera. Ella asintió brevemente y caminó hacia su mesa. «Llegaste pronto», comentó mientras tomaba asiento frente a él. «Prefiero esperar que hacer esperar», respondió Arturo. «¿Puedo ofrecerte algo?» Clara pidió un café con leche cuando el camarero se acercó. Arturo optó por un espresso. Cuando se quedaron solos de nuevo, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantos años, tantas preguntas sin resolver. «¿Viniste?», dijo él por fin, rompiendo el hielo. «Lo prometí», replicó ella, sosteniendo su mirada. Aunque dudé hasta el último momento. «¿Por qué?». Clara apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando sus dedos. «Porque esto lo complica todo, Arturo. La vida de Lidia, mi vida, lo que hemos construido». «No tiene por qué ser así», argumentó él. «Podemos manejar esto con discreción, a tu ritmo». Ella soltó una risa breve, sin humor. «¿De verdad crees que algo así puede mantenerse discreto? Eres Arturo Soto. Tu rostro sale en las revistas y los periódicos. Si de repente empiezas a interesarte por una joven recién graduada, la gente hablará. Y Lidia no es tonta. Ella verá el parecido. Hará preguntas. Entonces quizás deberíamos decirle la verdad», sugirió él, «antes de que lo descubra por su cuenta». Los ojos de Clara se endurecieron. ¿La verdad? ¿Cuál verdad exactamente, Arturo? ¿Que su padre biológico nunca supo de su existencia porque yo no se lo dije? ¿O que a él no le importé lo suficiente como para buscarme cuando desaparecí? El golpe fue directo y preciso. Arturo sintió la familiar punzada de culpa. «Ambas son ciertas, supongo», admitió, con la voz áspera. «Yo no sabía de ella, y tampoco me preocupé por tu marcha más allá de firmar tu liquidación. No puedo cambiar eso, Clara. Pero sí puedes intentar hacer las cosas bien a partir de ahora». Clara lo estudió en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué?», preguntó por fin. «¿Por qué ahora? Tienes todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué complicarte la vida con una hija que no conoces?». Era una buena pregunta. Arturo había pasado los últimos días preguntándose lo mismo. «Porque toda mi vida he perseguido cosas que creía importantes», respondió con honestidad. «Dinero, poder, reconocimiento. Y ahora, a los 42 años, me doy cuenta de que nada de eso importa de verdad. Estoy solo, Clara. He construido un imperio, pero no tengo con quién compartirlo. No tengo a nadie que realmente me importe, y a nadie que le importe yo más allá de mi cuenta bancaria». Se detuvo, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Nunca había verbalizado esos sentimientos. Y de repente, continuó, descubro que tengo una hija, una joven brillante, elocuente, que ha conseguido lo que yo le habría dado sin pensarlo 2 veces, por mérito propio. No puedo ignorar eso. No quiero ignorarlo. Clara pareció sopesar sus palabras mientras el camarero servía sus cafés y los dejaba solos de nuevo. «¿Y qué pretendes hacer exactamente?», preguntó, removiendo su café con distracción. «¿Qué esperas de esto?». «No lo sé», admitió Arturo. «Nunca he sido padre. No sé cómo serlo. Solo sé que quiero conocerla, saber quién es, quizás ayudarla en algo». «Lidia no necesita tu dinero», dijo Clara con firmeza. «Me he asegurado de que nunca le faltara lo importante». «No me refiero solo a dinero», aclaró él. «Tiene talento, ambición. Si le interesa el derecho internacional, tengo contactos que podrían ser útiles. Conozco gente en Cambridge, donde va a estudiar». Clara lo miró con escepticismo. «¿Y qué le dirías?» «Hola, soy un amigo de tu madre que casualmente quiere ayudarte con tu carrera». Arturo suspiró.
Ella tenía razón. Por supuesto. Cualquier acercamiento sería sospechoso sin una explicación clara. ¿Qué sabe ella de su padre?, preguntó por fin. Clara bajó la mirada a su taza. Lo básico. Que nos conocimos cuando yo trabajaba en Madrid. Que fue una relación breve y que él nunca supo del embarazo, porque yo decidí no decírselo. ¿Me odia? No, respondió Clara, negando con la cabeza. No puedes odiar a alguien que no existe en tu vida. Durante mucho tiempo, ni siquiera preguntó por ti. Tuvo a su abuelo materno, que fue como un padre para ella hasta que falleció hace 5 años. Luego, cuando empezó a preguntar cosas más concretas, le conté la verdad, que había sido alguien importante para mí por un breve tiempo, pero que nuestros mundos eran demasiado distintos. ¿Le dijiste mi nombre? No, solo que eras de Madrid, de buena familia. Supongo que temía que algún día te buscara. Arturo asintió, procesando la información. Entendió entonces el miedo constante que Clara debió haber sentido durante años, que su hija descubriera la verdad, que lo buscara, que él la rechazara, o peor aún, que intentara arrebatársela de alguna manera. Yo jamás habría hecho eso, Clara, dijo en voz baja, adivinando sus pensamientos. Nunca habría intentado quitártela. No lo sé, replicó ella, con sinceridad. No te conocía lo suficiente como para arriesgarme. Eras el hijo del señor de la casa, un joven ambicioso con un futuro brillante. Yo solo era la chica que limpiaba tus habitaciones. ¿Qué habría pasado si me presento embarazada? ¿Me habrías creído siquiera? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones dolorosas. Arturo quería decir que sí, que la habría creído, que habría asumido su responsabilidad. Pero no podía mentir. No sabía cómo habría reaccionado su yo de 24 años ante semejante noticia. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó por fin, cambiando sutilmente la conversación. ¿Cómo procederíamos? Clara lo miró fijamente, como tomando una decisión importante. Necesito tiempo, dijo por fin, para pensarlo, para decidir cómo y cuándo hablar con Lidia. Esto va a cambiar su vida, ¿lo entiendes? Todo lo que ella cree sobre sí misma, sobre sus orígenes. Lo entiendo, asintió Arturo. Nos tomaremos todo el tiempo necesario. Y necesito tu palabra, añadió Clara con intensidad. Tu palabra de que respetarás mis decisiones en esto, de que no intentarás contactarla por tu cuenta, que no la buscarás en redes sociales, que no la seguirás. Tienes mi palabra, prometió Arturo sin dudar. Haremos esto a tu manera, Clara. Tú eres quien la ha criado durante 22 años. Confío en tu criterio. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Clara ante esas últimas palabras. Quizás no esperaba que el poderoso Arturo Soto cediera tan fácilmente el control de la situación. Está bien, dijo por fin. Hablaré con ella después de sus exámenes finales, en 2 semanas. Arturo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. 2 semanas. Después de 22 años de ausencia inconsciente, podía esperar 2 semanas más. Gracias, Clara, dijo con sinceridad, por darme esta oportunidad. Ella terminó su café y dejó la taza sobre el platillo con un suave tintineo. No lo hago por ti, aclaró. Lo hago por Lidia, porque ella merece saber la verdad sobre sus orígenes, y porque, a pesar de todo, creo que tiene derecho a decidir si quiere conocerte o no. Arturo lo entendió. No esperaba gratitud ni perdón, solo una oportunidad. Lo sé, replicó, y lo aprecio igual. Cuando Clara se puso de pie para irse, Arturo notó por primera vez un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos, un resquicio de la joven que había sido hacía 22 años. La amo más que a nada en este mundo, Arturo.
dijo en voz baja. «Es toda mi vida. Por favor, no la lastimes». Y con esas palabras, se alejó, dejando a Arturo con la promesa tácita de proteger lo único verdaderamente valioso que Clara poseía, el corazón de la hija que ambos compartían. Pregunta para el público. ¿Qué impacto profundo creen que tendrá esta conversación y la promesa de Arturo en su carácter y en sus futuras acciones? Compartan sus predicciones en los comentarios. No se pierdan el conmovedor clímax de esta increíble historia. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal ahora. Continuación y desenlace, manteniendo el tono detallado y españolizado. El reloj y la promesa de un futuro. Las siguientes 2 semanas fueron, para Arturo, un ejercicio de paciencia que nunca antes había practicado. El hombre acostumbrado a que todo sucediera a la velocidad que dictaban sus órdenes, ahora se encontraba supeditado a los tiempos ajenos. Era una sensación extraña, casi humillante, pero también reveladora. Para distraerse, se sumergió en el trabajo con renovada intensidad. La fusión con tecnologías Axon requería reestructuraciones complejas, despidos estratégicos, reasignación de personal, decisiones difíciles que él normalmente tomaba con la frialdad calculada de un empresario exitoso. Pero ahora, cada vez que firmaba un despido, se preguntaba si esa persona tenía hijos, si alguien dependía de ese sueldo para pagar una matrícula universitaria, unos libros, un futuro. Por primera vez en su carrera, Arturo Soto comenzó a ver rostros detrás de los números, vidas detrás de los recortes presupuestarios. «Sara», llamó a su asistente una tarde, mientras revisaba la lista de despidos propuesta por Recursos Humanos. «¿Cuánto nos costaría implementar un programa de recolocación para el personal que estamos dejando ir?» La mujer lo miró con sorpresa. En los 8 años que llevaba trabajando para él, nunca había mostrado tanta preocupación por los empleados que se iban tras una adquisición. «Tendría que sacar los números, señor», respondió, profesional como siempre, «pero sería una inversión considerable». «Hazlo», ordenó Arturo. «Y también quiero un informe sobre cuántos de esos empleados tienen hijos en edad universitaria. ¿Podríamos ampliar el programa de becas para incluirlos?». La mirada de Sara reflejó un desconcierto apenas disimulado, pero asintió sin hacer preguntas. No era su trabajo cuestionar las decisiones del jefe, por inusuales que fueran. Cuando se quedó solo, Arturo se recostó en su silla de cuero italiano y contempló la vista panorámica de Madrid desde su oficina del piso 30. ¿Qué le estaba pasando? ¿Desde cuándo le importaba el destino de empleados que ni siquiera conocía? La respuesta llegó con una claridad meridiana. Desde que descubrió que tenía una hija, desde que descubrió que había una persona en el mundo que llevaba su sangre, que compartía sus genes, que podría haber crecido bajo su protección, pero que, en cambio, había tenido que abrirse camino sin las ventajas que su apellido le habría proporcionado. El pensamiento le produjo una punzada de culpa, seguida inmediatamente por otra emoción menos familiar. Orgullo. Lidia se había graduado con honores, había conseguido una beca prestigiosa, había sido aceptada en Cambridge, y todo sin la influencia. Soto, sin las puertas que su dinero habría abierto. ¿Se podría haber logrado más con sus recursos? Quizás, pero había algo admirable en lo que Clara y Lidia habían conseguido por sí mismas. 18 días después de la graduación, 18 días exactos desde que vio a su hija por primera vez, Arturo recibió un mensaje de texto de Clara. «Voy a hablar con ella hoy. Te llamo mañana». Esas 10 palabras lo dejaron en un estado de nerviosismo que no recordaba haber experimentado jamás. Esa noche apenas durmió, imaginando escenarios, reacciones, posibilidades. ¿Cómo se tomaría Lidia la noticia?
Sentiría curiosidad, rabia, indiferencia. Querría conocerlo o, por el contrario, rechazaría cualquier contacto. El día siguiente transcurrió con una exasperante lentitud. Arturo canceló 2 reuniones importantes, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera la llamada pendiente. Al caer la tarde, cuando comenzaba a temer que Clara hubiera cambiado de opinión, su teléfono personal sonó. «Clara», contestó de inmediato, sin esperar el segundo tono. «Arturo», su voz sonaba cansada. «He hablado con Lidia». Una pausa que a él le pareció eterna. «¿Y bien?», preguntó por fin, incapaz de contener su ansiedad. «¿Cómo se lo tomó?». Clara suspiró al otro lado de la línea. Como era de esperar. Sorpresa, confusión, algo de enfado conmigo por habérselo ocultado tanto tiempo. Necesita asimilar la información. ¿Le has dicho exactamente quién soy? Sí. Le he contado todo. Que trabajé en tu casa, cómo nos conocimos, por qué decidí no contarte sobre el embarazo. Le he enseñado algunas fotos antiguas que guardaba, para que pudiera ver el parecido por sí misma. Arturo sintió un nudo en la garganta, imágenes de un pasado que no conocía, momentos perdidos, irrecuperables. ¿Y ha dicho algo sobre mí? ¿Sobre conocerme? Otra pausa. Necesita tiempo, Arturo, respondió Clara por fin. Es mucho que asimilar. Descubrir que tu padre biológico es uno de los hombres más ricos de España no es exactamente una noticia de todos los días. Lo entiendo, dijo él, aunque su decepción era evidente en su voz. Claro que necesita tiempo, pero... Clara dudó un momento. Ha preguntado por ti. ¿Quién eres de verdad? Más allá de lo que sale en las noticias de negocios. Creo que está asimilando la idea. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Arturo. Eso es bueno, ¿no? Es natural, matizó Clara. Curiosidad. No te hagas muchas ilusiones todavía. Arturo sintió, aunque no pudiera verlo, que después de 22 años, podía esperar un poco más. ¿Qué le has dicho sobre mí?, preguntó, con genuina curiosidad. La verdad, respondió Clara, que eras un joven ambicioso cuando nos conocimos, que nunca fuiste cruel conmigo, pero tampoco especialmente amable, que pertenecíamos a mundos completamente diferentes. ¿Le has dicho que quiero conocerla? Sí, admitió Clara. Le he dicho que pareciste muy afectado al descubrirla en la graduación, que me buscaste después y que has expresado tu deseo de ser parte de su vida en la medida que ella te lo permita. Arturo respiró hondo. Al menos Clara había sido justa en ese aspecto, presentándolo como alguien interesado, no como un desalmado que no quería saber nada de su hija. Gracias por eso. No le he mentido, si es lo que piensas, aclaró Clara. Le he dicho exactamente lo que percibí en nuestro encuentro, que pareces sinceramente interesado en conocerla. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Arturo por fin. Ahora esperamos, respondió Clara. Lidia necesita procesar todo esto. Ha terminado los exámenes, pero se está preparando para la mudanza a Cambridge. Su máster comienza en septiembre. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció, pensando de inmediato en los gastos que implicaría la mudanza y el máster. No. La respuesta fue tajante. Ya te lo dije, Arturo. No necesitamos tu dinero. Lidia tiene beca completa, y yo puedo permitirme ayudarla con los gastos de manutención. Arturo contuvo la réplica automática que se alzó en su mente. Para él, que podía comprar apartamentos en Londres sin pestañear, era casi incomprensible que alguien rechazara su ayuda financiera. Pero comprendió el orgullo de Clara, la independencia que había cultivado durante más de 2 décadas. De acuerdo,
cedió. Pero si cambias de opinión, o si Lidia necesita algo, te lo haré saber, completó Clara. Aunque ambos sabían que eso era poco probable que ocurriera. Hubo otra pausa, y cuando Clara volvió a hablar, su voz sonó ligeramente diferente, casi vulnerable. Hay algo más, Arturo, algo que Lidia me ha pedido que te pregunte. ¿Sí? El corazón de Arturo se aceleró. ¿Qué es? ¿Quieres saber por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, quieres conocerla? Si es simple curiosidad, un capricho pasajero o... Clara dudó antes de continuar. Si realmente te importa la persona que es, y no solo el hecho de que sea tu hija biológica. La pregunta golpeó a Arturo como un puñetazo. Era una pregunta profunda, que iba directa al núcleo de sus motivaciones. Una respuesta superficial o calculada no serviría. Lidia, a través de Clara, le estaba pidiendo una honestidad absoluta. Es una pregunta justa, admitió por fin, y la respuesta es compleja. Sí, al principio fue la sorpresa, el impacto de descubrir que tengo una hija. Pero luego, cuando la vi hablar en ese podio, cuando escuché su discurso, cuando observé cómo se movía y gesticulaba, algo cambió dentro de mí. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos, queriendo ser lo más sincero posible. He pasado los últimos 20 años construyendo un imperio, Clara. He acumulado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo propiedades que apenas visito, coches que apenas conduzco, y al final del día, regreso a un ático vacío, donde el único sonido es el de mis propios pasos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando vi a Lidia, no solo vi a mi hija biológica, vi a una joven brillante, apasionada y con convicciones. Vi algo genuino en un mundo que, para mí, se ha vuelto cada vez más artificial, y me di cuenta de que quizás yo podría aprender mucho más de ella de lo que jamás podría enseñarle. Silencio al otro lado de la línea. Arturo no sabía si sus palabras habían llegado a Clara, si creía en su sinceridad. «Le diré exactamente lo que has dicho», respondió ella por fin, con la voz suave, palabra por palabra. «Gracias», dijo él. «Es la verdad, Clara. No estoy buscando un heredero para mi fortuna o alguien que perpetúe el apellido Soto. Solo quiero conocer a la persona extraordinaria que has criado». Otro silencio, más corto. «Te llamaré si hay alguna novedad», dijo Clara, volviendo a su tono práctico. «Mientras tanto, dale su espacio. Esto no es fácil para ninguna de nosotras, pero sobre todo para ella». «Lo entiendo», le aseguró Arturo. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Cuando la llamada terminó, Arturo se encontró contemplando el atardecer madrileño desde su ventana. La ciudad se tiñó de oro y púrpura, colores que siempre había admirado desde la distancia privilegiada, pero que de alguna manera ahora le parecían más intensos, más reales. Lidia estaba considerando conocerlo. No era un rechazo inmediato, no era indiferencia. Había preguntas, dudas, quizás incluso resentimiento, pero también curiosidad, interés. Era más de lo que había esperado, más de lo que probablemente merecía. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo Soto sintió algo parecido a la esperanza. Y con esa emoción desconocida, calentando su pecho, se dio cuenta de que ya no podía imaginar un futuro en el que Lidia no fuera parte de su vida de alguna manera. Pasara lo que pasara, la existencia de esa joven había cambiado algo fundamental en él. Y por eso, incluso si ella decidía no conocerlo nunca, ya le había dado un regalo invaluable: la capacidad de sentir algo más allá del frío cálculo corporativo
que había regido su vida durante demasiado tiempo. Pregunta para el público: ¿qué cualidades específicas creen que Arturo seguirá desarrollando mientras navega por esta compleja relación con Clara y espera conectar con Lidia? Compartan sus ideas. No se pierdan el clímax de esta increíble historia. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. El texto original es muy largo. Para cumplir con la restricción de no acortar, se traduce la parte final en un tono consecuente y detallado. El reencuentro en el retiro. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la conversación con Clara. Arturo estaba en su ático, revisando informes mientras tomaba café, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Lidia quiere verte. Mañana, 11 a.m. Jardines del Retiro, junto al estanque. Ven solo. Arturo leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su pulso se aceleraba con cada palabra. Era real. Iba a conocer a su hija, no como un espectador lejano en una graduación, sino cara a cara, en una conversación que llevaba 22 años gestándose. Sin saberlo, sus dedos temblaron ligeramente mientras respondía: «Allí estaré». «Gracias, Clara». La respuesta fue inmediata y concisa. «No la decepciones». Esas 3 palabras contenían un mundo de advertencias implícitas, de protección maternal, de cautela acumulada durante años. Arturo comprendió el mensaje en toda su extensión. Esta era probablemente su única oportunidad. El resto del día transcurrió en un estado de nerviosismo creciente. Canceló un partido de golf con importantes accionistas, algo que nunca antes había hecho. Paseó por su ático como un animal enjaulado, ensayando mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, qué imagen quería proyectar. ¿Debería vestir formal? ¿O casual? ¿Llevar un regalo? ¿O sería demasiado pretencioso? ¿Hablar de negocios para impresionarla o evitar ese tema por completo? Nunca se había sentido tan inseguro, tan desprovisto de las certezas que regían su vida diaria. Finalmente, optó por la autenticidad. Si quería construir una relación genuina con Lidia, tendría que empezar por ser él mismo, no una versión calculada y diseñada para causar cierta impresión. El domingo amaneció despejado, uno de esos días perfectos de primavera en Madrid, con un cielo intensamente azul y una suave brisa que agitaba las hojas de los árboles. Arturo llegó al Parque del Retiro media hora antes, no por impaciencia, sino por precaución. Quería familiarizarse con el entorno, encontrar un banco tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Llevaba pantalón oscuro y una camisa azul, sin corbata. Informal, pero elegante. En la mano izquierda, llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Había dudado mucho sobre llevar un obsequio, pero finalmente decidió que sería un gesto apropiado. No era nada ostentoso ni caro, solo algo simbólico que había guardado durante años, sin saber por qué. A falta de 5 minutos para las 11, la vio acercarse por el sendero principal. Lidia caminaba con paso decidido, vestida con vaqueros, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Su cabello estaba suelto, ondulado por la brisa, y sus ojos, sus mismos ojos, escudriñaban la zona del estanque, buscándolo. Arturo se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta. Era como mirar un reflejo distorsionado por el tiempo, una versión de sí mismo transformada en una joven hermosa e independiente. La genética Soto era innegable, la misma mandíbula, la misma forma de los ojos, incluso algo en su postura que recordaba las fotografías de su propia juventud. Cuando sus miradas se encontraron, Arturo vio el reconocimiento inmediato en el rostro de Lidia.
Una breve pausa en sus pasos, un instante de vacilación, y luego la determinación de seguir adelante, hacia él, hacia su padre biológico. «Buenos días», saludó cuando estuvo a pocos pasos, con la voz firme pero cautelosa. «Usted debe ser Arturo Soto». La formalidad lo sorprendió ligeramente, pero lo entendió. Era su forma de mantener una cierta distancia emocional, de establecer límites desde el principio. «Buenos días, Lidia», respondió él, resistiendo el impulso de extender una mano, o peor aún, intentar abrazarla. «Gracias por aceptar verme». Ella asintió brevemente, estudiándolo con intensidad. Arturo se preguntó qué vería ella. El empresario de las revistas económicas, el antiguo empleador de su madre, o simplemente un extraño que casualmente tenía sus mismos ojos. «Podemos sentarnos allí», sugirió Arturo, señalando un banco parcialmente sombreado por un gran castaño. «Si te parece bien». Lidia asintió de nuevo y lo siguió hasta el banco. Se sentaron, dejando un discreto espacio entre ellos. El estanque se extendía frente a ellos, con sus pequeñas barcas y patos nadando tranquilamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros. «No estaba seguro de que vendrías», confesó Arturo, rompiendo el silencio, «y lo habría entendido». «Yo tampoco estuve segura hasta anoche», replicó ella con honestidad. «Pero creo que necesitaba respuestas, cara a cara». Su voz era melodiosa, pero con un tono de firmeza que Arturo reconoció como propio. La determinación, Soto, como solía llamarla su familia. «Puedes preguntarme lo que quieras», ofreció él. «Intentaré ser completamente honesto». Lidia lo miró directamente, con una intensidad que era casi intimidante. «¿Por qué nunca preguntó por mi madre cuando desapareció?», fue su primera pregunta, directa y contundente. «Si tuvieron algo, lo que fuera, ¿no le pareció extraño que se fuera sin despedirse?». Arturo no esperaba que empezara por ahí, pero agradeció su franqueza. Se merecía la misma sinceridad a cambio. «La verdad es que apenas me di cuenta», admitió, sintiendo vergüenza al decirlo en voz alta. «Era una época caótica en mi vida. Acababa de regresar de no, estaba asumiendo el control del negocio familiar, viajando constantemente. El personal doméstico hizo una pausa, consciente de lo mal que sonaba. No estaba en mi radar. Cuando me informaron de que había renunciado, simplemente autoricé su liquidación y seguí adelante». La expresión de Lidia se mantuvo neutra, pero Arturo pudo percibir su juicio silencioso. «No estoy orgulloso de eso», añadió. «Era joven, arrogante y centrado únicamente en mis ambiciones. No es una excusa, solo una explicación». Lidia asintió lentamente, procesando sus palabras. «Mi madre dice que usted nunca supo del embarazo», continuó, «que ella tomó la decisión de no informarle. ¿Es eso cierto?». «Completamente», confirmó Arturo. «No supe que existías hasta que te vi en la graduación. El parecido físico fue como mirarme en un espejo del pasado». Una breve sonrisa cruzó el rostro de Lidia. «Sí, todo el mundo dice que tengo el aire Soto. Ahora entiendo por qué». Arturo sintió un extraño calor al oírla reconocer esa conexión, por superficial que fuera. «¿Te molesta?», preguntó Lidia de repente. «¿Que lleve el apellido Rivas en lugar de Soto?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca lo había considerado desde ese ángulo. «No», respondió con sinceridad. «Clara te crió sola, contra todo pronóstico. Mereces llevar su apellido con orgullo». Algo cambió sutilmente en la expresión de Lidia, como si esa respuesta hubiera derribado una pequeña barrera. «¿Qué quiere de mí exactamente, señor Soto?», preguntó, yendo directo al corazón del asunto. «Entiendo que no tiene otros hijos. ¿Está buscando un heredero para su fortuna? ¿Alguien que continúe el legado familiar? ¿O es simple curiosidad por un descubrimiento tardío?». Arturo respiró hondo. Era la misma pregunta que Clara le había transmitido.
pero escucharla directamente de Lidia, con esa mezcla de vulnerabilidad y desafío, exigía una respuesta aún más honesta. «Lo que quiero es conocerte, Lidia», dijo en voz baja, «no como mi heredera, ni como perpetuadora del apellido Soto, sino como la persona que eres. La persona que Clara ha criado y que ha logrado tanto por mérito propio». Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «No puedo reclamar los 22 años que he perdido. No puedo pretender ser un padre cuando no he estado presente en ningún momento importante de tu vida. Pero quizás podamos construir algo nuevo. Una relación basada en el presente, no en el pasado, que no compartimos». Lidia lo observó en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, su mirada se dirigió al pequeño paquete que Arturo aún sostenía en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó. Arturo miró el paquete plateado como si acabara de recordar su existencia. «Es un pequeño regalo», respondió, extendiéndoselo con cierta timidez. «No es nada ostentoso, te lo prometo, solo algo que creo que deberías tener». Lidia dudó un momento antes de aceptarlo. Desenvolvió el papel con cuidado, revelando una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontró un antiguo reloj de bolsillo de plata. En la tapa exterior estaba grabado el escudo de la familia Soto. En el interior, una inscripción. «El tiempo perdido nunca vuelve. El tiempo por venir es tuyo para moldearlo. Con amor, tu abuelo». «Era de mi padre», explicó Arturo, mientras Lidia examinaba el reloj. «Me lo dio cuando cumplí 18 años. Siempre pensé que algún día se lo pasaría a mi hijo o a mi hija. Es una tradición familiar». Lidia pasó los dedos por el grabado, visiblemente emocionada, a pesar de su intento de mantener la compostura. «Es hermoso», admitió en voz baja, «pero no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar demasiado valiosa». «Es tuya por derecho», insistió Arturo con suavidad. «Eres una Soto, Lidia, aunque no lleves el apellido. La sangre de mi padre, de tu abuelo, corre por tus venas. Él habría estado orgulloso de conocerte». Algo brilló en los ojos de Lidia, una emoción que intentó contener. «Ni siquiera sé quién fue», dijo, con un temblor apenas perceptible en la voz. «No sé nada de esa parte de mi familia». «Se llamaba Roberto», respondió Arturo, sintiendo un nudo en la garganta al hablar de su padre. «Fue un hombre justo y trabajador. Construyó Capital Soto desde cero, con principios sólidos. Amaba la música clásica, especialmente a Vivaldi, y tenía tu misma sonrisa». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lidia. La secó rápidamente, como avergonzada por ese momento de vulnerabilidad. «Hay muchas historias», continuó Arturo con suavidad. «Muchas fotografías. Si algún día quieres conocer esa parte de tu historia, estaré encantado de compartirla contigo». Lidia cerró la caja del reloj y la apretó ligeramente en la mano, como tomando una decisión importante. «Lo pensaré», dijo por fin. «Gracias por el regalo. Es significativo». Arturo asintió, entendiendo que ese pequeño objeto había logrado lo que 1000 palabras no habrían conseguido. Establecer un primer puente entre ellos, un reconocimiento tangible de su conexión biológica. «Debo irme», anunció Lidia, poniéndose de pie. «Tengo mucho que hacer antes de mi viaje a Cambridge». «Por supuesto», respondió Arturo, levantándose también. «¿Cuándo te vas?» «En 3 semanas». Arturo asintió, calculando mentalmente el poco tiempo que quedaba. «¿Crees?», comenzó, con incertidumbre. «¿Crees que podríamos vernos otra vez antes de que te vayas?» Lidia lo miró, aún sosteniendo la caja del reloj en la mano. «Quizás», respondió, y en esa pequeña palabra
Arturo encontró más esperanza de la que había sentido en años. «Te doy mi número. Puedes enviarme un mensaje». Intercambiaron números bajo el sol de primavera del Parque del Retiro, rodeados de familias que pasaban su domingo, ajenas al drama que se desarrollaba en silencio en aquel banco. «Hasta pronto, señor Soto», dijo Lidia, dando un paso atrás. «Arturo», corrigió él con suavidad. «Puedes llamarme Arturo». Ella sonrió. Perceptiblemente. «Hasta pronto, Arturo». Y mientras la veía alejarse por el mismo sendero por el que había llegado, Arturo Soto comprendió que acababa de vivir el momento más importante de su vida. No cuando cerró su primera gran adquisición. No cuando Capital Soto se convirtió en un gigante multinacional. Sino ahora, cuando su hija había aceptado, al menos provisionalmente, la posibilidad de que él formara parte de su futuro. Pregunta para el público. ¿Cuál anticipan que será el mayor desafío para Arturo y Lidia mientras intentan construir una relación desde cero después de 22 años de tiempo perdido? Compartan sus pensamientos abajo. No se pierdan el clímax conmovedor de esta increíble historia. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal ahora. La historia continúa con un salto de tiempo de 2 años, manteniendo el detalle y el enfoque en el final significativo. El legado Soto Rivas. Final significativo. La nieve caía suavemente sobre la Universidad de Cambridge, transformando la ciudad académica en un paisaje de cuento de hadas. Arturo Soto observaba los copos a través de la ventana del restaurante mientras consultaba su reloj. Había llegado 15 minutos antes, una costumbre que nunca había abandonado, a pesar de los importantes cambios en su vida en los últimos 2 años. El Hotel Randolph, con su elegancia victoriana, ofrecía el escenario perfecto para la ocasión. Arturo había reservado una mesa discreta y alejada del bullicio, donde pudieran conversar con tranquilidad. Era un día especial. Después de todo, la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y apareció Lidia, envuelta en un abrigo rojo, con la nariz ligeramente enrojecida por el frío. Arturo se puso de pie de inmediato, sintiendo el mismo orgullo y emoción que lo inundaba cada vez que veía a su hija. «¡Feliz cumpleaños, Lidia!», la saludó mientras ella llegaba a la mesa, inclinándose para darle un beso en la mejilla con naturalidad, un gesto que les había tomado meses de práctica para sentirse cómodo para ambos. «Gracias, papá», respondió ella con una sonrisa, quitándose el abrigo antes de tomar asiento. Arturo todavía sentía una cálida sorpresa cada vez que escuchaba esa palabra. «Papá». Solo habían pasado 8 meses desde que Lidia había comenzado a llamarlo así, durante una visita a Madrid en la que habían explorado juntos el Museo del Prado. Había sido espontáneo, natural, y había marcado un antes y un después en su relación. «¿Qué tal el examen?», preguntó él, mientras el camarero servía 2 copas del cava que había pedido previamente. «Brutal», replicó Lidia con una mueca irónica. «Pero creo que lo hice bien. La profesora Davis es exigente, pero justa». «Seguro que lo bordaste», afirmó Arturo con convicción. «Tienes el cerebro Soto y la tenacidad de tu madre». Lidia sonrió ante la mención de Clara. La relación entre los tres había evolucionado sorprendentemente durante estos 2 años, pasando de una tensión inicial a una dinámica respetuosa y finalmente a una especie de amistad cautelosa pero genuina. «¿A qué hora llega mamá?», preguntó Lidia, consultando su propio reloj, el mismo que Arturo le había regalado ese día en el parque, que había mandado adaptar para llevarlo en la muñeca. «Su vuelo aterriza a las 4», respondió Arturo. «He enviado un coche a recogerla
al aeropuerto de Heathrow. Estará aquí para la cena. Era la primera vez que Clara visitaba Cambridge desde que Lydia había comenzado sus estudios. Durante el primer año, había sido Arturo quien viajaba con regularidad, construyendo su relación con su hija gradualmente, mientras respetaba escrupulosamente los límites que tanto ella como Clara habían establecido. El camarero les entregó los menús y se retiró discretamente. Arturo observó a su hija mientras ella estudiaba las opciones con la concentración que aplicaba a todo. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, resaltando los rasgos que había heredado de él. La mandíbula, la forma de los ojos. Pero su expresividad, su calidez. Eso era todo Clara. «Tengo algo para ti», dijo Arturo, cuando finalmente ordenaron. «Un regalo de cumpleaños». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a Lydia. Ella lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una carta oficial con el membrete de la Fundación Educativa Soto. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, abriéndose con asombro al comprender su contenido. «¿Hablas en serio?», preguntó, levantando la vista, asombrada. «¿Una beca completa para estudiantes de Derecho Internacional a mi nombre?». Arturo asintió, disfrutando de su sorpresa. «La beca Lydia Rivas para la excelencia en Derecho Internacional», confirmó. «Financiará los estudios completos de 5 estudiantes talentosos pero sin recursos cada año. Serás parte del comité de selección si quieres». Lydia releía el documento, visiblemente emocionada. «¿Pero por qué mi nombre?», preguntó por fin. «No debería ser la beca Soto. Es tu legado, Lydia. Tu nombre. Tu mérito», respondió él simplemente. «Quiero que sea un homenaje a todo lo que has logrado por ti misma, con el apoyo de tu madre, antes de que yo apareciera en tu vida». Los ojos de Lydia se humedecieron. Dejó el documento sobre la mesa y tomó la mano de su padre. «Gracias», dijo simplemente. «Es el mejor regalo que podrías hacerme». Arturo apretó su mano suavemente, sintiendo esa conexión que había crecido entre ellos, lenta pero firmemente, como un árbol de raíces profundas. «Hay algo más», añadió, con cierta vacilación. «Algo que quería consultarte». Lydia lo miró con curiosidad. «He estado pensando», continuó Arturo, «en cambiar el nombre de la compañía de Capital Soto a Capital Soto Rivas». La sorpresa en el rostro de Lydia fue evidente. «¿Soto Rivas?», repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. «Pero es el legado de tu familia, el trabajo de toda tu vida. Y ahora es parte de tu historia también», replicó él con sencillez. «No estoy sugiriendo que te unas al negocio si no quieres. Tu camino es tuyo para decidirlo. Pero quiero que el mundo sepa que estoy tan orgulloso de ser un Soto como de estar conectado a los Rivas». Lydia se quedó en silencio un momento, procesando sus palabras. «¿Lo has hablado con mamá?», preguntó por fin. «Quería tu opinión primero», admitió Arturo. «Pero sí, planeo consultar a Clara también. Su nombre, su legado, también merecen un reconocimiento». La comida llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se quedaron solos de nuevo, Lydia habló con una madurez que siempre sorprendía a Arturo. «Estos 2 años han sido inesperados», dijo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando mamá me dijo la verdad, yo no sabía qué esperar. Una parte de mí estaba enfadada, otra curiosa y otra simplemente confundida. No sabía si quería conocerte o no». Arturo escuchó atentamente, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. «Pero me alegro de haberte dado esa oportunidad», continuó. «De que nos la diéramos el uno al otro. No ha sido fácil. Hubo momentos incómodos, malentendidos, incluso alguna discusión seria.
Arturo recordó especialmente una disputa acalorada sobre sus políticas empresariales en América Latina, donde la visión idealista de Lidia había chocado de frente con su pragmatismo de negocios. Paradójicamente, esa confrontación honesta había fortalecido su relación. «Pero hemos construido algo valioso», concluyó Lidia con una sonrisa. «Algo real. No es la típica relación padre-hija, pero es la nuestra». «Es más de lo que merecía», respondió Arturo con sinceridad. «Y mucho más de lo que esperaba ese día en el parque». Brindaron con cava, celebrando no solo el cumpleaños de Lidia, sino el camino recorrido, las barreras rotas, los puentes construidos. «Entonces, ¿qué opinas?», preguntó Arturo, volviendo al tema. «Soto y Rivas». Lidia consideró la propuesta un momento más. «Me gusta», decidió por fin. «Es un símbolo de unión, no solo de una fusión. Dos apellidos, dos historias, coexistiendo con igual importancia». Arturo sintió una oleada de orgullo. Su hija siempre encontraba las palabras precisas, la esencia de las cosas. La comida transcurrió entre conversaciones sobre los estudios de Lidia, los cambios en la empresa de Arturo, cada vez más orientada a la responsabilidad social bajo la sutil influencia de su hija, y anécdotas compartidas de los últimos meses. Al terminar el postre, Arturo consultó su reloj. «Deberíamos irnos», dijo. «El vuelo de tu madre estará aterrizando pronto, y quiero estar en el hotel cuando llegue». Pagó la cuenta y salieron juntos del restaurante, a las calles nevadas de Cambridge. Caminaron en un silencio cómodo hasta donde Arturo había aparcado su coche. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó Lidia, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Que todo esto empezó porque asististe a una graduación a la que originalmente no querías ir». Arturo sonrió. Recordó cómo había intentado evitar ese compromiso, cómo su asistente había insistido en la importancia de su presencia por la imagen corporativa. «El destino tiene formas extrañas de actuar», replicó, encendiendo el motor. «A veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas, y de la forma más inesperada. Como un magnate viendo a su ex ama de llaves en una graduación con una joven idéntica a él», bromeó Lidia, citando lo que ya se había convertido en una especie de broma privada entre ellos. Arturo rió, agradecido por la capacidad de su hija de encontrar el humor incluso en las circunstancias más complejas. «Y pensar que todo cambió cuando decidí acercarme», añadió, dándole una mirada cariñosa antes de concentrarse en la carretera. Horas más tarde, Arturo observó desde una distancia discreta el reencuentro entre Clara y Lidia en el vestíbulo del hotel. La expresión de pura felicidad en el rostro de Clara al abrazar a su hija le recordó por qué había valido la pena respetar sus términos, ir a su ritmo, aceptar sus condiciones durante estos 2 años. Cuando Clara se acercó por fin a saludarlo, Arturo notó algo diferente en su mirada. La desconfianza inicial había dado paso a una especie de aceptación cautelosa y ahora detectaba algo más. Gratitud. Quizás incluso afecto. «Arturo», lo saludó con una ligera sonrisa. «Lidia me contó lo de la beca. Es un gesto muy hermoso». «Era lo mínimo que podía hacer», replicó él. «Es extraordinaria, Clara, y eso es gracias a ti». Un sutil rubor tiñó las mejillas de Clara. Desvió la mirada con modestia. «Hemos reservado una mesa en el restaurante del hotel para cenar», continuó Arturo. «Pero antes, hay algo que quería consultarte. Una idea sobre la compañía». Y mientras los 3 se dirigían hacia el ascensor, Arturo sintió una profunda sensación de plenitud. No era la familia convencional que alguna vez había imaginado vagamente en su juventud. Era algo diferente, único, construido sobre cimientos complejos pero sólidos. El respeto mutuo,
la honestidad ganada con esfuerzo y un amor que había florecido lentamente, como la enseña Soto Rivas. 2 apellidos, 2 historias, unidos por una joven que había heredado lo mejor de ambos mundos. Y mientras la nieve seguía cayendo sobre la ciudad universitaria, Arturo Soto comprendió que, tras toda una vida persiguiendo el éxito, por fin había encontrado algo infinitamente más valioso: la felicidad de formar parte de algo más grande que él mismo. Una familia, imperfecta y extraordinaria, que había comenzado con un encuentro casual en una graduación, donde un magnate vio a su ex ama de llaves con una joven idéntica a él y, contra todo pronóstico, decidió acercarse. Pregunta para el público: ¿cuál creen que es el legado duradero del viaje de Arturo, Clara y Lidia? ¿Y qué mensaje sobre la familia y los caminos no convencionales transmite? Compartan sus reflexiones en los comentarios abajo.